Clase 5. Reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos. Objetivo general: aplicar la intervención de reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos. Objetivos específicos: identificar los pasos que conforman la intervención de reestructuración cognitiva, identificar las etapas del cuestionamiento socrático y utilizar preguntas integradoras. Reestructuración cognitiva es el proceso de identificar, evaluar y modificar pensamientos distorsionados con el fin de modular emociones o cambiar conductas disfuncionales. A través de la reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos buscamos modular emociones perturbadoras, modificar conductas disfuncionales, disminuir síntomas fisiológicos que generan malestar y el alivio de síntomas. Modificar el estado, no el rasgo, lo que significa el alivio a corto plazo. Se utiliza esta intervención cuando el terapeuta considera que el problema, los síntomas, son producto de un pensamiento distorsionado. Modificar pensamientos es un medio para modificar síntomas, usualmente afectivos o conductuales. Se utiliza esta intervención cuando el terapeuta considera que el problema, los síntomas, son producto de un pensamiento distorsionado. Eso ya lo había leído. Las personas con trastornos psicológicos a menudo perciben mal las situaciones neutras o hasta positivas. Presentan distorsiones en sus pensamientos. Al examinar críticamente estos pensamientos y corregir los errores, en muchos casos disminuye el malestar. La reestructuración cognitiva es una intervención diseñada para identificar, evaluar y modificar las cogniciones maladaptativas. Previo a la intervención de la reestructuración cognitiva, el primer paso sería identificar los pensamientos asociados a los síntomas del paciente. Los pacientes pueden relatar muchos pensamientos asociados a sus problemas. La tarea del terapeuta habilidoso es encontrar el pensamiento o pensamientos claves asociados a los problemas del paciente. Por ende, es importante seleccionar apropiadamente el pensamiento que buscamos reestructurar. Preguntas para el terapeuta: ¿está distorsionado? ¿Es frecuente? ¿Genera malestar? ¿Encaja con la conceptualización? Preguntas para el paciente: ¿qué tanto crees en este pensamiento automático? ¿Qué emoción te genera? ¿Qué tan intensa es la emoción? Ya que se ha seleccionado colaborativamente qué pensamiento se va a reestructurar con porcentajes, comienza el proceso de evaluación y modificación del pensamiento. Es de suma importancia adoptar una actitud socrática en el proceso de evaluación y modificación. Se debe evitar debatir, regañar o dar consejo. Por ello, utilizamos el cuestionamiento socrático en el proceso de evaluación y modificación del pensamiento automático. A mayor emoción, menor raciocinio. ¿En qué consiste el cuestionamiento socrático? Hacerle preguntas al paciente que, uno, lleven su atención a información relevante al problema que actualmente está fuera de su conciencia. Amplía la perspectiva del paciente acerca del problema. Y dos, ayuda al paciente a aplicar nueva información para reevaluar conclusiones previas y construir nuevas ideas. En la etapa 1 de la intervención de reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos es evidencia a favor del pensamiento. La primera etapa del cuestionamiento socrático es preguntar qué los lleva a pensar que lo que nos dicen es verdadero, qué evidencia tienen de que su pensamiento es verdadero. Sin importar qué tan extravagante pueda ser el pensamiento, los pacientes siempre tienen buenas razones para creer en su pensamiento. Resistir dar consejo o interpretar muy pronto. Es muy importante saber escuchar. La etapa 2 de la reestructuración cognitiva es evidencia en contra. Ya que el terapeuta tiene un buen entendimiento de por qué el paciente cree en lo que cree, se puede empezar a explorar si existe información que no sea consistente con dicho pensamiento. Se le pregunta al paciente si existe evidencia en contra del pensamiento.
Juntos buscamos qué podría o no encajar con el pensamiento original. Preguntas típicas en este proceso son: ¿cuál es la evidencia en contra del pensamiento? ¿Existe una explicación alternativa? ¿Qué le dirías a un amigo en la misma situación? ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Lo mejor? ¿Lo más probable? ¿Cuál es el efecto de tener este pensamiento? Ejemplo: Juanita me quiere. ¿Juanita me quiere? No me regaló nada en mi cumpleaños. Me ha dicho que le desespero horrible. Habla mucho de su exnovio. No es cariñosa. Los últimos 3 fines de semana los pasó con su amiga y no conmigo. Esa es la evidencia a favor. La evidencia en contra es que ella ha cuidado de los hijos de él como si fueran suyos. Ella nunca le regala nada a nadie en los cumpleaños porque es muy coda. Lleva 10 años con él. Todos los días le manda mensajes bonitos. Lo perdonó cuando le puso el cuerno. Su amiga viene un mes de vacaciones a Cancún y no la ha visto desde la preparatoria. En la etapa 3 hacemos la pregunta integradora. Las preguntas integradoras buscan que la conclusión de la evaluación del pensamiento salga de la boca del paciente, que sea su conclusión y no la del terapeuta. Preguntas de síntesis: ¿cómo unes esto con esto? ¿Cuál es tu conclusión de cómo integras esto con esto? Cuando existen emociones fuertes, muchas veces se nubla nuestro juicio. Nuestro trabajo como terapeutas es guiarlos para que puedan ver el panorama completo. La estabilidad emocional viene de ser objetivo, ni positivo ni negativo. La metodología para modificar pensamientos subyace en la noción de que las personas son más propensas a adoptar ideas nuevas cuando son suyas, no impuestas por alguien más. Determinar la eficacia de la intervención. Preguntar qué tanto sigue creyendo en el pensamiento en porcentaje y compararlo con el porcentaje inicial. Preguntar qué tan intensa es la emoción, también con porcentaje, y compararlo con el porcentaje final. Después, asignar una tarea. Comienza el proceso y con esto comienza el proceso de adquisición de habilidades. Una de ellas es la metacognición, o sea, pensar acerca de sus propios pensamientos. Específicamente buscamos que el paciente tenga la capacidad para reestructurar sus pensamientos por sí mismo cuando se siente mal. La tarea facilita el proceso en donde el paciente se convierte en su propio terapeuta. Se finí. Esta clase fue traída aquí por Emperador.